¿Me oyes? Te oigo. Vale, vale. Es que Buenas no tardes. te oía yo. Muy buenas tardes. Puedes hacerlo igual que como tenías previsto? Sí, 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 se está ya grabando. Así Vale, que cuando quieras empezamos. perfecto. Y si surge alguna cosa entre medias, pues bienvenida sea. Muy bien, mientras sea positiva, eso sí. Eso siempre, negativo nunca. Muy Como bien. decía Johan Cruyff, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo. No, eso no era Johan Cruyff, eso era Louis van Gaal. Ah, Van Gaal, es verdad, es verdad. Es que lo confundo a veces. Cierto, es que bueno, Ese fue Louis van Gaal. soy más del Sí, Madrid, sí. entonces. Yo, como no soy nada futbolero, nada, ¿eh? No, no, Bueno, o sea, para que te hagas una idea, es que ni lo sigo, no sé nada de fútbol. Tú ahora me dices, oye, ¿cuál es el primer equipo del Barça? No, no, yo, no soy yo, fútbol. yo lo fui porque, bueno, cuando nací, mi abuelo era íntimo amigo de Mendoza, entonces viví un poco de lo que era el fútbol, me llegaba muy rápido, ¿no? Entonces, Ah, pues me llegó el tema del Madrid, que si la Quinta del Buitre, claro. era la leche, ¿no? Estaba en su apogeo y luego Ujú, siempre he sido del Madrid. Pero bueno, lo que a mí más me gusta de cualquier deporte es el respeto por encima de todo, ¿no? O sea, te exacto, puedes ser del exacto. Madrid y que no quiera que gane el Barça, pero eso no tiene nada que ver con el respeto, Exacto, como debería ser, ¿no? Bueno, como debería ser. pues Exacto. muy buenas tardes, Víctor. Bueno, Víctor Beltrán fue probador de Solomoto. Lleva casi toda su vida metida en este mundillo, que ahora os va a contar él mucho mejor. Y bueno, pues bienvenido a mi canal Arqueología sobre dos ruedas, en esta tardecita calurosilla que hace. ¿Y quieres decir algo primero antes de contar un poquitín más sobre ti antes de que empecemos con la entrevista de por sí? La parte uno Bueno, de la entrevista. básicamente primero, David, darte las gracias por la entrevista y por tener la oportunidad de poderos explicar un poco. Yo realmente, pues, lo primero de todo, antes que nada, pues, motero hasta la médula. Mi primera moto la tuve con 5 años y hasta ahora siempre rodeado de neumáticos, tanto de moto como de coche como de bicicleta. O sea, es mi pasión, es lo que me gusta. De hecho, es a lo que me dedico actualmente con mi empresa y todo lo que tenga que ver con el mundo de las motos, principalmente, pues es la vida que he podido también transmitir a mis hijos y es mi pasión. Y la verdad que de lo que vamos a hablar ahora, que es de la época en la que yo estuve trabajando en Solomoto, pues fue una etapa muy bonita que tristemente ya pasó, pero que bueno, fue un gran momento de mi vida, fueron casi 10 años y un momento muy importante dentro de mi carrera profesional. Pues bueno, pues el placer es absolutamente mío, el de poder tener la suerte y el honor de poderte entrevistar con todo lo que puedas aportar y todo lo que vas a poder aportar. Eh, Perfecto. y bueno, vamos a empezar con la entrevista ya directamente, si te parece bien. Venga. Sí, sí, por favor. Eh, la primera pregunta es, vamos a intentar ir, como te dije, y esto también se lo decimos a quien nos vaya a escuchar, a todos los arqueodetallistas y las arqueodetallistas, pues vamos a ir como de más general a más específico. Ujú. Sí. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que te llevó a sentir la adrenalina de las dos ruedas y a qué edad? ¿Y cuál fue tu primera moto? Pues básicamente fue la pasión que ya tenía mi padre por las motos, que además venía en este caso de mi abuelo. Y bueno, era ya, formaba parte de la herencia de la casa, ir en moto. Y mi primera moto fue una Montesa Cota 25. Qué guay. ¿Alguna característica que quieras contar de esa moto? Bueno, pues era muy curiosa porque de la Montesa Cota 25 habían dos versiones, una con una caja de cambios de 3 velocidades y otra con una palanquita que la tenías justo debajo del depósito de combustible, una palanca que iba hacia adelante y hacia atrás y era marcha larga o marcha corta. Pero era una palanca, o sea, tenías que poner el dedo Qué para cosas. levantar esa palanca y Qué avanzarla. interesante. Nada Era así, o sea, habitual. tal cual.
O sea, la moto era como una semiautomática, ¿sabes? Qué Lo que guay. ahora diríamos un quick shift, en este Sí, caso con el dedo qué y moviendo una interesante. palanca. ¿Era larga o corta? ¿Y cuánto pesaba? Pues no recuerdo, pero esa moto era muy pequeñita. Estamos hablando que a lo mejor esa moto pesaba, no sé, 50 kilos posiblemente. No creo que pesara más. Ahora O sea, una Montesa Cota 25 era una moto pequeñita, era una que, moto para niños. que Después de la sería, Cota 25 estaba la Cota 49, que también la tuve, pero eran motos para niños. y Niños que, y niñas, porque y que además todavía era de Barcelona, originalmente, ¿no? sí, Montesa, como una gran parte de las fábricas de moto, pues era de aquí, de Barcelona, sí, sí. Era la fábrica que estaba aquí en O sea, Esplugas. que extra, Correcto. extra de suerte, ¿no? Porque no todo el mundo podía tener esa suerte, y menos en España. La Y, verdad que no, porque estamos hablando de mediados de los 70 y no era fácil tener una moto ni tampoco el poderla disfrutar, ¿sabes? Porque al final había mucha más libertad que hoy para salir con ella. Yo puedo recordar, nosotros aquí en Barcelona tenemos la montaña del Tibidabo, yo he hecho trial por el Tibidabo con la moto. qué Que ahora guay. es, o sea, ahora simplemente es pura ciencia ficción. Que ahora te permitieran ir con una moto haciendo trial aquí al lado de Barcelona. O sea, increíble. Teníamos un circuito de motocross, el circuito de motocross de Esplugas, que estaba al lado de Barcelona también. Ujú. Bueno, fue una época, todo eso ha pasado y ya no volverá, pero fue una época muy bonita y fue una época que para los que en aquella temprana edad, en la que yo tenía 5 o 6 añitos Ujú. y era mediados de los 70, pues poder disfrutar de la moto en este entorno era prácticamente un lujo. Joder, qué pasada, qué Sí, suerte. Y vale, pues vamos a pasar a la segunda. muy ¿Qué bien. motos has tenido y cuál de ellas te arrepentiste de vender? Ostras, he tenido unas cuantas motos, ¿eh? Ahora la lista es bastante extensa, pero quizás, quizás la moto que me arrepiento de haber vendido y que ahora me gustaría tener fue mi primera moto de carretera, que precisamente fue una Montesa, una Crono 75, que la pasé a 125 y que esa moto sí que ahora actualmente me gustaría tenerla. Porque después de esta he tenido motos más grandes, he tenido Kawasaki, Honda, Yamaha, he tenido BMWs, Ujú. de todo tipo de condición. Después ya tendremos tiempo de hablar también de la época de solo moto, ¿eh? Pero de motos personales he tenido unas cuantas, pero el cariño de esa primera moto de carretera, de esa primera moto que te permite la emancipación de tus padres, de poder salir, de que te dé el aire en la cara, Ujú. de una época en la que no era obligatorio el casco era opcional. O sea, yo siempre he llevado casco por un tema de seguridad, porque lo tenía Sí, metido sí. en mi cabeza, lo tenía en mi ADN, que mi padre me lo metió a mí y a mi hermana, que los dos somos moteros, nos lo metió de bien pequeñitos. Pero te tengo que recordar que en aquella época, a los 16 años, tú podías llevar una moto incluso por carretera abierta sin obligación de casco. El casco era opcional. Sí, O sea, yo sí. recuerdo que alguna vez de quedar con los amigos, salir y el marciano era yo por ir con casco. Todos los demás incluso hasta se reían. ¿Pero dónde vas con el casco? Que tampoco es para tanto. Y decía, no, no, yo con el casco siempre. Pero recuerdo esa época como una época bonita y una época en la que esa moto fue para mí el inicio de una vida motorista. Qué guay. Mm, Y sí, porque lo comentaba el otro día con mi padre, porque su primera moto fue una Vespino, que hay un mm, episodio, algún día que tengas tiempo lo verás en el, en mis episodios que he hecho, porque hablé precisamente sobre ese episodio de que, como que le tocó en una rifa a su madre. Entonces le dio a elegir entre el dinero y la moto. Y quería el dinero, la moto, evidentemente. Pues eso, en esa primera moto ya llevó un casco, no me acuerdo qué casco, pero vamos, sería un casco, pocos cascos debía haber en España en ese momento, sí. pero que desde el principio llevó casco en la moto, ¿no? Que es importantísimo. Pues muchas gracias. ¿Y de qué color era la moto? La crono era de un color hueso, no era blanca, era como un color Ujú. hueso, un color así como grisáceo, con el escudo de Montesa en los laterales y el tapón negro, pero yo poco después la pinté. Me pinté toda la moto de color blanco, con una raya azul, Qué guay. y siempre me ha gustado tener mis vehículos personalizados.
Y en aquel momento fue también el inicio de... Ahora mucha gente diría, ostras, esto ¿eras un tunero? No, no era un tunero, ni muchísimo menos, nunca me ha gustado, no soy un fan del tuning, pero sí que en aquel momento me gustaba el poder tener mis motos o mis coches pues con algún toque que los diferenciara de otro, ¿no? Entonces siempre me ha gustado tener alguna cosa que los haga diferentes y que no que sea mi coche o mi moto, ¿sabes? Y en ese caso la pinté de color blanco. Sí. Qué guay. Bueno. Cosa que también tengo que decirte, era muy poco habitual en la época, ¿eh? O sea, Cambiarla de color. Sí, la gente cogía y más una moto de un chaval de 16 años. La gente llevaba la moto de serie, pero no llevaba la moto y la llevaba a un pintor a que le cambiaran el color. ¿Sabes? No estaba tan metido en la cabeza de la gente como hoy en día, que hay mucha personalización. En aquel momento es que bueno, prácticamente no había nada. Tengo también que recordar a quien nos esté escuchando que estamos hablando de una época en que España no se vendían las motos japonesas. Era casi imposibles de encontrar. Había un proteccionismo. En las islas sí. En las islas sí, pero aquí en España no. Y prácticamente las pocas motos japonesas que venían por importaciones paralelas o gente que las había traído de alguna manera a España. Pero tengo que recordar que hasta que no se construyó la primera fábrica de Yamaha en Palau de Plegamans, con un acuerdo que ya era SEMSA, que era Sociedad Española de Motores, Sociedad Anónima, que fue la primera compañía que empezó a fabricar motos japonesas en España. Después vino el acuerdo de PUC con Suzuki, después vino algunas más con Derby, con Kawasaki y demás. Y por supuesto Honda con Montesa. Pero hasta el año 85, que hubo realmente el aperturismo y la entrada de las motos japonesas en España, tú te ibas a comprar una moto a un concesionario y era, pues eso, una Butaco, una Derby, una Vespa, quizás alguna Ducati monocilíndrica, o sea, una Laverda, era eso ya las motos gordas. Pero los chavales de aquella época, las motos que teníamos disponibles eran mínimas. Sí, así es. Eran mínimas. Mi padre tuvo una Avento. Pues exacto, un Avento La 350. verde, sí. Que tiene muchos recuerdos y también hay un capítulo respecto al Avento que cuando quieras Era muy deberías bonita esa escuchar, moto. porque te va a gustar. Y hay foto además, foto original. Qué bueno. Vale. ¿Y cuándo la subiste a 125? ¿Inmediatamente o...? Pues sí, porque era 75 y en aquella época a los que nos gustaba darle al gas queríamos enseguida modificarlas y era muy fácil porque el mismo motor, solamente cambiando el bloque de cilindro, la culata y el pistón, ya te servía. Entonces era muy fácil pasarla de 75 a 125 y la diferencia en prestaciones se notaba. Entonces lo que hacías también era aprovechar y cambiar el tubo de escape y el carburador. Entonces casi todas las motos de aquella época, a poco que tenías 4 pesetas, porque eran pesetas, no euros, ahorradas, si te gustaba la moto, la modificabas para que corriera un poquito más, ¿no? Eso y algún cambio en la piñonería para tener un plato un poquito más pequeño que pudieras correr más y poca cosa más. Y mucha paciencia porque eran motos, obviamente, que cada 2 por 3, o sea, yo tengo pocos conocimientos de mecánica, pero los que tengo son gracias a esas motos. Qué gusto. Yo recuerdo haberme ido de un fin de semana, un fin de semana no, nos fuimos varios días de viaje con un amigo mío que tenía una OSA 250 y tenemos que llevar en la mochila de recambio en la mochila un pistón y lija por si gripábamos y teníamos que cambiar. Claro. Herramientas, obviamente, para desmontar el cilindro, la culata del pistón y cambiarlo. O sea, yo te digo que reparar un motor en plena salida. Sí, no me extraña nada. Si incluso hoy en las salidas de clásicas pasan las cosas. Yo me acuerdo. También es cierto que parece que estemos hablando del Pleistoceno y estamos hablando que eso era a mediados de los 80. Y a mediados de los 80 ya existía tecnología muy puntera, sobre todo de vehículos japoneses, porque en Europa se vendían. Yo recuerdo que teníamos aquí unos amigos que nos venían a ver de nuestra edad, más o menos, unos chavales que vivían en Suiza, que venían con sus Yamaha RD 125, con sus Suzuki Gama 125, que las comparabas con nuestras motos y parecían motos del futuro. ¿Vale? Entonces, ese proteccionismo que hubo, también lo que hizo fue que los fabricantes españoles no se espabilaran. Entonces, las motos que nosotros teníamos en aquella época eran obsoletas. O sea, la Montesa Crono 75 que me compró mi padre con 16 años en 1983 era una moto obsoleta técnicamente.
O sea, tú la comparabas con una Yamaha RD 125, una Suzuki Yamaha 125 o una Honda NSR 125 y el salto 50, eran, es que era 50 años de diferencia o algo así. 50 años de diferencia. O sea, básicamente la Montesa Crono 75 era la misma Impala de los 60. Qué Un locura. poquito retoneada y tal. Entonces, claro, no me extraña que la industria española se fuera a hacer puñetas porque es que no podía competir con la industria No, japonesa en este imposible. caso. ¿Sabes? Imposible. Y De encima. hecho, poco después, finales del 84, se vendió la famosa Honda Hurricane, la MBX75, que fue el sueño húmedo de muchos chavales de 16 años que querían tener una moto japonesa que funcionara como un reloj, y esa moto fue realmente la primera moto de verdad que mucha gente llevó. Y a nosotros, los de nuestra generación, no nos pilló por un año o 2 años, porque a los 16 te compraba la 75 y a los 18 ya podías llevar una moto sin limitación de cilindrada. Entonces, a mí cuando yo la había podido llevar, ya me tocaba el carnet de moto grande, entonces yo ya no la tuve, ya me compré una moto gorda. ¿Sabes? Claro. Pero el año 84, que fue cuando vino la Hurricane, esa moto era una maravilla. Pues claro, la industria española, pura y llanamente, desapareció. Colapsó. Colapsó. No, evidentemente. Y, y es muy interesante porque precisamente ha sido mi cumpleaños, que fue hace nada, el día 16, el viernes pasado, y me he autorregalado, porque ya sabes que tengo la MTX que te dije que es la que sale ahí en el canal, en el fondo del canal, que es la única Sí, moto. mi hermana tuvo una MTX. Y la tengo pues impoluta, ¿no? Que de hecho estoy ahora con todos los trámites para hacer la histórica, que ahora es todo mucho más fácil, ¿no? Y, y bueno, he comprado en Wallapop la caja de herramientas original y por muy muy buen precio, una ganga absoluta. Y me hace mucha ilusión porque me decía mi padre, dice, ¿para qué quieres la caja de herramientas? Y digo, pues porque si me quedo tirado en el campo, pues tendré que arreglarla. O sea, Claro, claro. aunque De, sea de de todas maneras, te digo una 75. cosa. Con una MTX, que es básicamente el mismo motor de la Hurricane, no creo que tengas problemas mecánicos. No, es muy difícil. Pero mejor tener las herramientas que si las necesitas Sí, las tengas, está claro. por supuesto. Pero Eh, un buen regalo para tu cumpleaños, o sea que felicidades. bueno, es un regalo que me he hecho a mí mismo, así que... Pero sí, un regalazo porque me hace mucha ilusión, porque no había... Hacía tiempo que no invertía nada nuevo para la MTX y bueno, que no es nuevo, realmente es de segunda mano, pero que es parte de lo que tenía ya la moto, que lo único que estoy buscando ahora es para más adelante una que hay para piezas, que también en Wallapop, y que quiero comprarle pues el faro original, porque ilumina muy bien, mucho mejor que el que tengo ahora, que es una carcasa que no es original, y la quiero dejar lo más original que pueda, porque claro, ya que la voy a llevar con matrícula histórica, llevarle la carcasa del faro de una moto de hace, yo que sé, 10 años, pues no pega. Pero No por pega, lo ¿no? demás está estupenda, está todo bien, la verdad. Tengo muchísima suerte. Y además fue un regalo de que ya contaré la historia en otro episodio, que no la he contado todavía. Pero fue un regalo que me hizo mi tío, la moto de mi primo. Y claro, fue mi primera moto de marchas. Entonces, bueno, todo fueron primeros cosas, claro. Primera moto de campo, primera moto de marchas. Súper interesante. Aprendí a montar aquí al lado, que te contaba yo creo la otra vez. En un sitio que estaba sin asfaltar todavía. Ahí es donde aprendí a montar. Porque es lo que había. Era lo que había. Ahora hoy en día es muy fácil todo, pero antes te tenías que buscar tu manera, tu truco. Sí, Bueno, sí, correcto. pues genial. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué marca de motos para ti es símbolo de calidad y confianza? Pues Honda. Honda. Y lo sigo diciendo, he tenido varias Honda. Para mí ha sido, es y será la marca por excelencia en calidad. Sin, Y du- está más que demostrado. sin duda alguna. Te diría, actualmente tengo dos Yamahas, una T-Max y una MT-09 SP, y muchísimo mejor resultado del T-Max que la MT-09 SP, pero vamos, que a nivel de calidades y de prestaciones y de Honda, de Y toda de la vida. servicio oficial y piezas y todo eso. Todo,
toda la todo. vida. Honda, la verdad que realmente tengo amigos que tienen coches también Honda, están encantados. Es una gran marca, es una gran marca. Pagas un poco más, pero realmente es una marca muy, muy top. Sí, 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 que también tiene aviones, obviamente, aviones privados. Sí, Em, correcto. y hablando de eso, voy a aprovechar para decir que estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, es que yo no he tenido una moto que no haya sido una Honda. Yo aprendí a montar en moto por primera vez en una Honda Vision. Honda Vision que todavía tenemos. Que también tendré que Sí. hacer un episodio al respecto y cuando lo haga te avisaré, te mandaré el link para que lo escuches porque hay una historia fascinante de una persecución de mi padre por Madrid que nos la robaron. Bueno, bueno, súper interesante. Muy bien. Y esa fue la primera moto en la que yo aprendí a montar en moto. Que pasé de la bici a montar en moto, porque además mi padre me hizo como un examen de alguna manera, ¿no? En el sentido de me preparó y me dijo, hasta que no controles absolutamente todas las posibilidades, todas las maneras en las que se pueda controlar una bici, no te dejaré que lleves una moto nunca. A lo cual Ajá. agradezco mucho porque todos esos reflejos me vinieron muy bien para luego todos los reflejos que necesitas tener para cuando conduces una moto, ¿no? Ujú. Eh, y la siguiente fue la MTX, la cual sigo teniendo, como te he dicho. La siguiente fue una XR125L, que era un mechero Ujú. absoluto. O sea, la MTX sigue siendo un mechero, gasta poquísima gasolina, la verdad. Y esa moto, pues, conduje por toda Madrid, me fui a Jerez, que luego mi primo me hizo el favor de regresar la moto de vuelta en su furgoneta, porque realmente pasando a los autobuses a 90, digo a los autobuses, a los camiones, mi padre iba en la R90S y la verdad es que no era nada guay, nada guay. Nada guay porque Ya. no daba para más la moto. Claro, no, no. Sí, Entonces, sí, sí, pues sí. no se disfrutaba, pero bueno, que sí, que puedo decir que me he ido a Jerez en una 125 solamente de ida, sin la vuelta. Luego me volví con mi padre. Eh, y la siguiente fue la del accidente, la Hornet 600. Una Ujú. moto que para mí, claro, el cambio de la 125 a la 600 fue un cambio abismal. Ujú. Y pues eso, también me fui a Jerez con ella, ida y vuelta, y un gustazo de moto. La verdad que Honda, mi primo, que tiene un taller de motos en la calle Margaritas, aquí en Madrid, que se llama Doctor Bike, eh, siempre me lo ha dicho. Dice, si tú quieres tener una moto que llegues y te arranque la primera, uno tiene que ser japonesa. Y si es Honda, te va a arrancar Claro. siempre. De hecho, la Ujú. MTX, la batería no está cambiada, tiene la batería original. Y le pegas la patada y arranca. Ya está. Es una maravilla. Vale, pues estamos totalmente de acuerdo. Honda y en su defecto Yamaha. ¿Y por qué dices Ujú. que la T-Max y la 09 ha salido peor la 09? Pues muy sencillo. La 09 SP la hemos comprado en casa, que es la moto que está utilizando mi hijo. Ujú. Y la SP está teniendo muchos problemas. Se nota que la calidad no es la misma. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. No, O sea, en general, todos los vehículos hoy en día, todos, coches y motos, están peor fabricados que hace unos años. sí, 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 vamos. Y ya todo el tema de electrónica es una pesadilla absoluta. Porque te falla la Exacto, electrónica y no hay cojones de arrancar la moto. O sea, yo me acuerdo exacto. cuando cambiaron la electrónica de las GS y de las BMWs y la empezó la gente a salir de BMW e irse a otras motos porque se volvían Sí, locos. Se volvían sí, sí, sí. absolutamente locos. Y además, Correcto. como no pesan esas motos casi, Exacto. para andarte con tonterías. Vale, pues vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Qué marca de monos, guantes y botas es para ti la mejor y por qué? Vamos a ver, yo a nivel de equipación cuando he corrido y los monos que he utilizado siempre han sido Dainese, ¿vale? Y ahora te diría que en este caso, a nivel de guantes, botas y mono, yo creo que ahora hay varias marcas que son muy top. Yo creo que también ahora mismo, actualmente, Revit es una muy buena marca. Alpine estas fabrican un material exquisito también. Yo creo que en esto ahora mismo no hay un... En aquella época
Cuando yo empecé, mi primer mono de carreras y el primer mono para ir por carretera fue un Dainese, pero es que, claro, estamos hablando de una época donde es que había el Dainese, Nankai, Kushitani y poca cosa más. O sea, Y no hay toda la mototécnica, ¿no? variante que hay ahora. Mototécnica también muy buena. Sí, no hay había Garibaldi también, pero a nivel de material top en aquella época había Dainese. Y yo creo que hoy en día, bueno, yo tengo varias piezas de varias marcas y no te puedo decir que haya una más top que la otra. Así como a nivel de cascos, sí, que te voy a decir una marca. A nivel de material de cuero o de botas y demás, yo creo que hay varias que están... Pero cascos, no te me adelantes, que es la siguiente pregunta. Sí, sí, además me consta que Alpine Stars, a través de su llegada al Mundial, fue cuando pudo avanzar hasta donde está ahora Sí, mismo, que está muy a la par con Dainese. Pero hubo un momento sí. que Dainese lo llevaban casi todos los pilotos, o sea, Correcto, correcto. Para ahora excepto... mismo el Mundial de Motociclismo tú lo puedes ver que está, por un lado está Dainese, por otro está Alpine Stars y por otro está Revit Ujú. y está entre estos tres ahora mismo. O Y sea, Revit subió un montón gracias a Álvaro Bautista, que me consta. Porque sí, sí, siempre ha sido Revit es fiel muy buena a marca. Revit. Revit es muy buena marca y han tenido muchos bemoles de entrar en un mercado ya muy maduro y se han hecho un buen agujero en el mercado. Tienen un buen espacio en el Sí. mercado y creo que creo no, estoy convencido, lo están haciendo muy bien. Es una muy buena marca también. Sí, de hecho hay algún piloto, no me acuerdo ahora mismo quién, pero me consta de que hay algún piloto que he visto que llevase todo Alpine Stars y las botas Revit. No me acuerdo ahora mismo qué Puede ser, piloto, pero me suena, me puede suena, ser, me suena. puede ser. Puede ser que fuese Randy de Puniet, no estoy seguro. Me viene así como un flasazo cuando estaba Randy de Puniet compitiendo. Pero vamos, seguro lo he visto en Mundial de Resistencia esa combinación de llevar a lo mejor incluso guantes de una cosa, mono de otra y Puede botas de ser, otra y sí, sí, sí. casco evidentemente de otra, porque lo de casco Alpinestar es súper reciente. Vale, Ujú. pues muy guay, muy guay. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he sido de Dainese también. No era muy fan de Dainese porque nunca he sido fan de Valentino Rossi. Pero bueno, mi padre usaba Dainese y la calidad es la calidad y que te guste un piloto no tiene nada que ver, ¿no? Pero, Exacto, pero exacto. cuesta más. Y bueno, es que pegó un salto de calidad, como te decía, Alpinestar acojonante porque a mí me tengo firmados los guantes de Tony Elías, de cuando ganó en Moto Ujú, 2 el Mundial. ujú. Y es que ves los guantes de el año anterior de Alpinestar y los de ese año, es que la finura de la piel de canguro, la protección a lo bestia, o sea, Sí, y sí. no pesan absolutamente nada, o sea, es como llegar nada, o sea, llevar unos, yo qué sé, unos guantes de cuero de toda la vida, de estos que son súper apretados. O sea, es que no. Un gustazo. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué marca de casco es la que lleva toda la vida contigo? O si has tenido alguna más o varias, que nos cuentes. He tenido varias, pero indiscutiblemente Arai. Sí. Esa es mi marca de cascos. Hace años que la llevo utilizando. Para mí es el líder indiscutible del mercado. De hecho, hace muy poco mi hijo, el mayor, que se tenía que comprar un Integra nuevo, él tenía la idea en la cabeza de un Alpine Stars y fuimos a una tienda de Barcelona que vende todas las marcas y dijimos, bueno, quería un casco top, porque a nivel de seguridad siempre hemos pensado que en este caso no hay que escatimar ni un euro. Y él tenía la idea del Alpine Stars. Y le dije, pruébate el Alpine Stars, pruébate el Shoei, pruébate el Arai, a nivel de cascos de este nivel de precio. Y digo, ya me dirás tú cuál te quedas. Y me dijo, papá, me quedo el Arai. Cuando no era su primera Es, elección en principio, es ¿eh? que Pero es te que Arai, metes un o Arai sea, y es que además te queda como un guante. O sea, es increíble. es, Yo, es, o sea, es caro, pero es caro porque estos cascos ya todos van por esa misma línea de pero menos precio. caro que un Alpine Stars, yo creo, ¿eh? Es ¿Eh? que el Alpine Stars era súper caro. Yo no sé cuánto cuesta un Alpine Star ahora, pero cuando lo sacaron estaban en 1200, entre 1200 y Sí, mil sí, quinientos sí, sí. euros. Unos Sí. precios. Hemos comprado un Arai RX7 Evo 2, que es el homologado para circuito,
y el RX7 Evo 2 ahora mismo creo que está en 980 o por ahí más o menos, cuando el Alpine Stars equivalentes son también 1000 y pico, ¿eh? Al final, bueno, habrá mucha gente que por estética le gustará más Claro. el Alpine Star porque es como más agresivo, ¿no? Pero cuando tú te lo pruebas y es que no, la No, diferencia no hay es color. abismal. No hay color. No hay color. Además, tuve la gran suerte cuando mi padre me regaló el Arai, que yo en ese momento estaba trabajando en Navidades en una tienda que seguro conoces, la boutique del motor en Moncloa, de Floren. eh, y allí me lo probé el de Freddy Spencer y el que tengo aquí en la foto esta de perfil. Y vamos, es que fue amor a primera vista verlo. Y cuando me lo probé Sí, dije, esto es otra cosa, porque yo había tenido hasta ese momento, como te dije, el X-Lite de Lorenzo. sí, Y claro, para mí además ha sido muy curioso, porque pasé del Soei, ni idea qué modelo, o sea, Soei de hace 20 años mínimo, o más, al X-Lite, para mí ya fue un cambio espectacular, porque claro, el peso de uno y otro no tiene nada que ver. exacto. Y cómo está de bien hecho el X-Lite, porque además a Lorenzo ayudó un montón a evolucionar ese casco. O sea, era un casco de competición para gente de calle, que es una pasada. Eso Exacto. era una cosa que en ese momento era como casi inimaginable, ¿no? Y luego cuando pasé al Arai, pues pesaba todavía menos. Y es que te lo ponías, y es que me acuerdo yo que me enseñó perfectamente Floren, cuando te pones un casco para saber si es tu casco o no, lo de hacer así, y si no se mueve, y se mueve tu cuello, que sin hacerse daño, claro, pero si ves que lo que hace es moverte la cabeza entera, es que es tu casco, es tu talla. Si se mueve una gota, ponte uno que aunque sea más apretado, luego cederá. Correcto. Y bueno, pues eso, hasta el accidente ese es el que llevaba. Sí. Y luego me regaló mi padre, que ese a lo mejor lo podemos hacer para enseñar la parte 2 de la entrevista, una réplica, porque mi Ujú. piloto favorito primero que fue Eddie Lawson, una réplica de Eddie Lawson con un Arai que han hecho que es muy tipo eh, como de casco antiguo. No me acuerdo ahora Sí, mismo cómo se llama. Uno que se parece incluso al casco de un piloto de caza. No, tiene un sí, nombre, no me acuerdo ahora mismo. Y me lo sí, sí, sí. pintaron y te lo enseñaré porque es el de Eddie Lawson, pero además tiene un detalle, porque tengo un tema con los colibrís y la arqueología, ¿no? Y entonces tiene dos colibrís a cada lado y una pegatina curiosa, porque no fuese exactamente igual que el de Eddie Lawson, ¿no? Que Claro. le puse de Capitán América. Qué Capitán bueno. América no, perdón, Capitán Planeta. Capitán Planeta. Capitán Planeta. Que es justo además muy de esa época. Ujú. Pero bueno, ya lo enseñaremos el próximo día. A ver si podemos enseñar, te puedo enseñar ese y el, como los dos son naranjas, coinciden, mi primer casco Muy bien. y el último, que será interesante. Fantástico. Y seguimos con la siguiente pregunta. Totalmente de acuerdo contigo respecto a Arai, por cierto. O sea, es Arai y el resto está por Exacto. debajo. Y además se demuestra porque es que además lo siguen haciendo a mano. Y cuando una cosa la haces a mano, el cariño, el cuidado, el todo es totalmente diferente a lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, tuve la oportunidad, yo tengo una empresa de marketing deportivo, tuvimos la oportunidad Puedes decir el hace nombre de la varios años empresa, ya. no hay ningún problema, ¿eh? Hace varios años tuvimos la oportunidad de ayudar a Arai en la presentación del RX7 GP. Hicimos nosotros la presentación, en el evento vino Randy Mamola, al cual conozco, Dani Pedrosa, al cual también conozco, y vino Akito Arai, el hijo del fundador. Qué guay. Y desde aquel momento puedo considerar que Akito Arai es amigo mío. O sea, cada vez que coincidimos en algún salón internacional, ahora estuve con él en el Salón de Milán, en EICMA, en noviembre. Nos vimos, nos conocemos personalmente, tenemos los teléfonos. Cualquier duda que tengo con el mantenimiento del casco, lo poco que hay que hacer, se la pido a él. Y para mí es un placer. Tú piensas una cosa, he conocido muchos pilotos a lo largo de mi etapa profesional, y tanto la de solo moto como la de ahora. Nunca le he pedido un autógrafo a nadie, nunca. Sí que le he pedido un autógrafo a Akito Toray y tengo un RX7
que no lo tengo aquí en el despacho, lo tengo en mi casa. Tengo un RX7 firmado por él, guardado en una caja de metacrilato. Bueno, pues a ver si... Y eso sí que es una joya, porque esto se lo pedí yo a Aki, yo quiero que el casco que siempre he utilizado y que para mí es el número uno, este sí que quiero que me lo firmes tú. Entonces yo tengo un RX7 GP firmado por aquí, por ahí. Qué guay. Bueno, si pudiera ser, bueno, veo que lo tienes guardado y encajado, pero si pudiera ser que lo puedas traer, aunque sea cerrado, para la próxima vez, a ver si te lo A recuerdo ver, y lo puedes enseñar. estaría bien, porque creo que aquí, porque como también he corrido en coches, tengo un Arai de coche que lo tengo aquí, pero el de moto lo tengo en mi casa. A ver si puedo para el próximo día y lo traigo. Te lo recordaré, guay. Y si tienes Fantástico. otro casco en tu casa que para ti lo guardes por alguna razón en especial, también, si quieres, tráete los dos y así podemos contar una historia Bueno, al tengo respecto. aquí ahora mismo en el despacho, lo tengo aquí en nuestra sala de juntas, tengo el uno de los HJC originales de Jorge Lorenzo desde el Mundial del 2015. Sí, bueno, pues ese estaría guay que lo enseñaras. Entonces, venga, perfecto, ya tenemos uno que no te tienes que traer y el otro que te tengo que recordar que traigas. Perfecto, genial. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué 5 razones dirías que hacen para ti a una moto tan diferente a otros vehículos? ¿Y por qué? ¿Qué 5 razones? Pues la primera, una frase que no es mía, que es de mi ex jefe Jaime Alguersuari, que es el placer del equilibrio dinámico. Y realmente es así. O sea, si tú te paras a pensar, o sea, hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué te gusta tanto ir en moto? Hostia, es que la sensación de ir en moto, ese punto de equilibrio, o sea, es que es una maravilla, no lo tiene ningún otro vehículo. ¿Vale? Quizás lo puede tener obviamente una bicicleta, y en otro índice de dimensiones podría tener un avión, ¿no? Pero una moto, ese placer, ese punto de equilibrio es una maravilla. Después también esa sensación de libertad, la agilidad que te da para ir de un punto a otro. Yo trabajo y vivo en Barcelona, uso poco el transporte público porque hay muchos sitios de Barcelona con transporte público que tardas horrores en llegar, y obviamente utilizo la moto para moverme. O sea, esa es otra de las razones por la cual la moto es un aliado para ti. Otra de las razones podría ser que desde un punto de vista tan visto como hoy en día la ecología, es un vehículo que contamina bastante menos que cualquier otro tipo de vehículo. O Exactamente. sea, no hay color, Nada. ya no digo un vehículo eléctrico, pero un vehículo de combustión, pues lo que contamina es mínimo. Y después también yo creo que hay un punto psicológico, que es la felicidad que te da llevar una moto. O sea, una moto produce, Totalmente. mucha gente dirá, hostia, este tío es un friki, ¿cómo es posible? No, a mí me pone contento, disfruto. Te alegra O el sea, día, de ya te hecho, subes a tu moto. me alegra el día. De hecho, mañana viernes, te los expliqué, mañana viernes tenemos que ir a la Rider 1000, que es una de las grandes salidas ruteras que se organizan en España. Creo que están apuntados para esta edición 1.300 o 1.600 motoristas o más, no recuerdo ¡Wow! ¡Qué exactamente. pasada! Y mañana vamos a subir para allá arriba en ruta, porque vamos para un evento con KTM. Mañana tengo que ir a recoger una Duke 990. Y cada vez que tengo que ir a probar una moto nueva o que me invitan a probar una moto nueva y demás, o sea, me cambia la cara. O sea, me subo a la moto y sonrío. Pues eso es una maravilla. Eso es el mejor antidepresivo que hay. Regalo de Reyes adelantado. Exacto, Tal cual. exacto, Sí, sí, exacto. sí, es También, absolutamente también, es, cierto. también es cierto que yo tengo una profesión que me permite el poder estar, tanto antes como ahora, pues probando infinidad de vehículos, sobre todo motos. Sí, eso es una Y gran eso, y suerte. eso te hace que también tu día a día sea bastante divertido. Seguro, definitivamente. Y además, yo lo pensaba, porque claro, cuando me pasó el accidente y me atropellaron, eh, que de repente yo conducía moto para todos los lados, o sea, el transporte público no lo usaba, por supuesto que no, es que en la moto te Ah, llegas más rápido a cualquier lado. ujú. Y claro, de repente el espacio vacío que te deja no poder conducir todos los días la moto, aunque sea 15 minutos, que es una tontería, pero es que es suficiente para alegrarte el día. Sí, Entonces señor. estuve buscando al respecto, que mira, haré un episodio sobre ello, y encontré un artículo científico de un japonés
que explicaba las razones por la cual es tan importante conducir moto. No solamente usar una moto y la felicidad, sino para que este funcione es alucinante. O sea, no hay Alzheimer, no hay Parkinson. La vista la mantienes la misma vista de aguda como si fuese de un piloto de fighter jet, de caza. Sí, sí. Los reflejos perfectos. Pues todo eso. Y claro, yo ahora para moverme por Madrid uso el Renault Twizy de mis padres porque ellos usaban antes el Renault Twizy, pero pues tienen una edad, ¿no? Y han pasado a un Smart, un pequeñín, igual de pequeño, casi, pero más coche, ¿no? Porque pues son las necesidades. Y, y la verdad que voy en el Twizy, he conseguido eso, no sé cómo lo he conseguido, pero me ha salido natural. Y voy ligero como si fuese en la moto, o sea, no con peligro ni con, o sea, con muchísimo cuidado y respeto, evidentemente, pero, pero esa sensación que tenía cuando iba en la moto, las tumbadas no, obviamente eso es imposible. Pero esa sensación del commuting, ¿no? De la felicidad de usar, ser ágil en el movimiento diario, la he conseguido. Y me da muchísima alegría porque pensé que iba a ser imposible. Y al final, pues, todo, si uno quiere, lo consigue, ¿no? Y es una pasada porque, pues eso, todas esas características que te he hablado y muchísimas más, porque hicieron un estudio grande, comparativo de personas de entre 40 y 70 años. Entonces, eran las mismas personas, ¿vale? Durante 30 años, si no me equivoco, desde que tenían 40 hasta los 70 años, personas que usaban la moto, personas que la tuvieron que dejar de usar. Y es que era tan abismal, o sea, incluso algunas personas en un año, a Parkinson, Alzheimer, todo a la vez. Perdieron reflejos, todo la mierda. Entonces dije, joder, es que incluso desde el punto de vista de salud, tendría que haber una inversión por parte de alguno de los ministerios, porque la DGT no voy a contar en ello, en que la gente lo use, porque no solo porque sea limpio, sino por la salud de las personas. En cambio, no pienso de la misma manera respecto, por ejemplo, a los patinetes. Cero. O sea, los patinetes me parecen una locura absoluta. Es otra cosa. Vale, pues genial. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la pregunta número 7. ¿Qué opinas de las escapadas pintadas en verde y de las que tienen césped en un circuito? Ambas en un circuito. Pues vamos a ver, he tenido la oportunidad de rodar en varios circuitos con este tipo de escapatorias y yo personalmente prefiero grava. O sea, prefiero. He caído pocas veces, pero la grava es muchísimo más segura y frena más. De hecho, la gran mayoría de circuitos modernos ponen grava y no césped. Porque el césped tiene, o sea, el césped lo que hace es que te vas... encima, como sea artificial, desliza como si estuviera hielo, ¿no? mojado, como si fuera hielo, y además en muchos casos lo que provoca es que abrasa, ¿sabes? Entonces, si tú te fijas, hoy en día la gran mayoría de circuitos circuitos fijos, no circuitos urbanos, las escapatorias son de grava. Sí, la caída del otro día de Maverick Viñales se achicharró el mono. Y no fue mucha caída, pero como era en asfalto, no fue en grava, veías el mono y estaba absolutamente achicharrado y debía de tener unas quemaduras de segundo y tercer grado de la hostia. Sí, o sea, tú cuando un piloto profesional me explica, cuando tiene una caída, ellos prefieren que hayan escapatorias de grava que no de asfalto o de césped. Por la capacidad de frenada y de que te para relativamente rápido la grava comparado. Además es como una especie de colchón, en cambio el otro no, el otro es duro como Claro. es el asfalto, o patina como si fuera hielo en el caso del césped. Y aprovechando la pregunta, entonces, las escapadas pintadas en verde tampoco te estás de acuerdo con ellas, supongo. Depende del tipo de pintura, porque hay pintura deslizante y pintura que no es deslizante. Hay pintura
que te coja el neumático incluso más que si fuera el asfalto, porque llevan un componente mineral que hace que la goma se coja muchísimo. Pero ocurre lo mismo, que como tengas la mala suerte de caerte encima, es como una lija. ¿Sabes? Entonces, es un tema complicado. Muchas veces he hablado de por qué las líneas blancas de las grandes ciudades patinan tanto, y es cierto. O sea, cuando llueve en Barcelona o en Madrid y vas con la moto, en Barcelona, Madrid, Sevilla, donde sea, cualquier ciudad, y vas con la moto y pisas una línea blanca. Yo me acuerdo un día bajando a Jerez, entramos en Córdoba y por la variante había una línea blanca en la autopista. Estaba lloviendo a mares, nos daba el sol de lleno en la cara. Yo me acuerdo, yo iba en aquel momento con una Kawasaki, con una ZZR 1100, pisé la línea blanca con las dos ruedas y la moto entera se desplazó 5 metros. Te pusieron de Tuve la corbata, suerte. ¿no? Sí, tuve la suerte de que no me di contra el guardarraíl, pero la moto fue como si hubiera entrado en una pista de patinaje. Mucha gente dice, no, es que es mejor la pintura abrasiva, la que coge, ya, pero es que en caso de que te caigas encima, ese tipo de pintura, si tú la tocas con la mano, parece papel de lija. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por un lado es muy bueno porque de cara a neumáticos se coge mucho, pero como tengas la mala hostia de caerte encima, y piensa una cosa, que cuando tú vas por ciudad no vas con la equipación de carretera, vas vestido normal y corriente. Entonces, si tú te caes ahí encima, depende cómo vayas vestido, te quedas sin ropa y sin piel. No, sin duda. Y Entonces, no hay... Volviendo al circuito, lo ideal es pintura que tenga cierta capacidad de deslización y escapatoria de grava. pero tiene mérito que con el tiempo que ha pasado, no, bueno, no hay aquí, porque la habrá seguro fuera de España, una pintura blanca que te asegure el agarre, porque además, joder, si es que es una raya que la va a pasar los ciclistas, los coches, las motos, todos. No, sí, Y los existir pianos también, existe los pianos, y se han hecho los pasos de cebra. Existir existe y se han hecho pruebas, pero insisto en que no hay un punto todavía de consenso para aplicarla, porque por un lado es bueno y por el otro es malo. Por un lado es bueno porque agarra mucho, por el otro es malo porque como te caigas encima, incluso un peatón, si se cae encima de esa pintura andando, se puede arrancar la piel a tiras. Uf, claro. Sí. Es Entonces, claro, la gente dice, difícil. oye, si yo pongo todo un paso de cebra completamente pintado con esa pintura, a lo mejor tú no te das cuenta, te das un mal paso, te caes y te metes una quemadura en el brazo que flipas, ¿sabes? Sí. Por el tipo de pintura. Entonces, supongo que están haciendo pruebas para conseguir una pintura que aúne las dos cosas, ¿no? Pero de Completamente. momento, hoy en día, la pintura que hay es la que conocemos todos. Así es. Vale. Déjame que apunte un segundo una cosa. Para acordarme lo de decirte lo del casco. Uh-huh. Me estoy acordando, voy a hacer un episodio especial más adelante, antes de que acabe el... Bueno, antes de que acabe el mes no, pero próximamente porque con lo de la tesis es que la verdad que se me olvidan las cosas. Eh, el canal lo empecé en mi cumpleaños, este año no, el año pasado no, el anterior. O sea, hoy este año ha hecho 2 años, ¿no? Y no he hecho celebración ni nada, que el año pasado hice una celebración, un episodio de celebración, ¿no? Y me he despistado completamente. Y ahora, según me lo decías, digo, joder, tío, se me va la olla. Pero bueno, el caso, totalmente de acuerdo. Y además, también decía de cara a las dudas en carreras, en las carreras, ¿no? Eh, Cuando usan la escapatoria y luego les ponen una penalización o no se la ponen, eso está un Sí, poco una complicado longa. porque sí, a eso vamos a ir la siguiente pregunta. Pero que el tema de, o sea, se pone, se pinta, que que no lo pinten y si lo van a dejar usar, pues que sea asfalto normal, ¿sabes? Porque yo creo que a las velocidades a las que van, es que estar pensando en tantas cosas a mí me parece una locura absoluta. Y no digamos las cosas de cambios que hacen en el manillar o Exacto. en el segundo manillar de la moto, que eso ya es la leche. Respecto a la grava, estoy totalmente de acuerdo porque además pienso que es menos lesiva, ¿no? O sea, además de frenarte más, te hace menos daño. O sea, Sí, correcto. es todo win-win, ¿no? Digamos. Vale, pues vamos a por la octava pregunta.
¿Qué opinas de las penalizaciones de long lap? Bueno, pues esa es una opinión muy, muy personal mía. Entiendo que la reglamentación actual de MotoGP en algunos casos es muy, muy restrictiva y esa es mi opinión como Ujú. aficionado, como expiloto y como aficionado. A mí hay cosas que no me gustan, que no estoy de acuerdo, pero más que la de la long lap, te diría que el tema de las presiones de neumáticos. Sí, también, O sea, también. realmente eso sí que es un hándicap tremendo porque, oye, que tú puedas perder posiciones de carrera por llevar 200 o 300 gramos más o menos de aire en las gomas. Sí, 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 Ya, totalmente, totalmente de acuerdo. Y además muy, es que muy las complicado, ¿eh? penalizaciones, o sea, como pasó, que lo sabes muy bien, porque ya lo hablamos el primer día que hablamos, lo que le hicieron a Maverick, o sea, el mérito de haber hecho un segundo, creo que hizo segundo, si no me equivoco, en Qatar, por la presión de los neumáticos, o sea, estos chicos están jugando la vida. Van a 1000 pulsaciones, van a 1000 por hora del cerebro para controlar 20.000 cosas, que ya es absurdo a más no poder, porque, por ejemplo, ahora me acabas de recordar que me va a servir para la novena pregunta, porque como la novena era la de las presiones, vamos a cambiarla. Eh, es una locura, es una absoluta locura porque ya conducir en competición, sea la competición que sea, es una lotería en muchísimas cosas, hay muchas Hay muchos detonantes o factores externos. muchos factores que no se pueden controlar, por mucho que quieras. Pero Correcto. ya el nivel que estamos alcanzando de haces dos vueltas, dos long lap y, joder, son profesionales, pero mira al Deguer, mira a pilotos que son top y se despistan y no hacen bien la long lap, porque es que no tienen que estar pensando en hacer una long lap, tienen que estar pensando en ganar la carrera. Vamos, yo Correcto. preferiría la medida anterior, que era cuando pasaban por boxes, me parece mucho más lógico. Sí, sí. Que se quite el tiempo, o si no, que hagan una long lap digital, que calculen lo que va a perder en ese tiempo y menos riesgo, le meten en la penalización y lo recupera durante la carrera. Porque luego esa es otra. Lo de la penalización de los neumáticos, de la presión de los neumáticos, te lo dicen después. Por tanto, si no lo puedes arreglar durante la carrera, excepto la genialidad esa de Márquez, que ya sabía tal, pero no es lo habitual. Pues vamos a por la novena pregunta, que es, Venga. y última pregunta de hoy, de la parte uno. Eh, ¿Qué opinas respecto a el dispositivo que le dan y se sube y se baja la moto, que es, para mí me parece una locura tan grande? O sea, cuando están conduciendo y se salen y no pueden terminar la vuelta o en un entrenamiento, y no digamos en carrera, porque se les ha quedado cogido, me parece tan locura. Ya. El Ride High, ¿no? El Ride High Device. Sí, bueno, realmente forma parte de este mundo hipertecnológico en el que nos encontramos hoy en día, donde las motos y los coches, en este caso MotoGP y Fórmula 1, son más laboratorios rodantes que no vehículos, donde el piloto sigue siendo una parte importantísima, pero donde la tecnología afecta de una manera descomunal al pilotaje. Entonces, al final, yo he tenido la suerte de poder hablar con pilotos de varias generaciones, de varios momentos, Ujú. y hoy en día, las motos de hoy en día, en caballaje real, algunas están sobre 280, en algunos casos 300 caballos, Sí, ¿vale? sí, sí. Que obviamente los que vamos en moto sabemos que si no fuera por la electrónica eso es inconducible. O sea, una moto, o sea, vamos a ver, lo voy a decir de otra manera. A mí cuando yo hago con amigos que hacemos salidas en moto y salimos con algún grupo y la Ujú. gente no me conoce, no sabe quién soy yo y no tiene por qué saberlo, ¿eh? Y empiezan a vacilar, ¿no? Porque, ostras, he comprado una moto, son 150 caballos, pero voy a hacer una repro y a ver si de 150 la subo a 15 caballos más. Yo me los escucho y me hace mucha gracia porque dices, bueno, a ver, o sea, como si se quedara corto una moto de 150 caballos. Joder. Cualquier moto de más de 80, 90 caballos, y es un avión lo que corre. O sea, puedes ir muy, muy, muy rápido con una moto de, pongamos, 100 caballos de potencia. Mucha gente diría, ah.
100 caballos. 100 caballos en la No. moto es una barbaridad. Además, depende de lo que Ya no pese. te, Depende de lo que ya pese, no te 100 digo, caballos. ya no te digo 200 caballos de potencia, ya no te digo cómo están rondando algunas 300. motos GP 300. Entonces, al final te das cuenta, como está pasando con el mundo de los automóviles también, con volúmenes de potencia descomunales, cualquier coche compacto hoy en día te da 200 caballos, cosa que hace unos años eran de un superdeportivo, pero se consiguen gracias a que hay mucha electrónica controlando la moto. Tú cuando ves vídeos de gente haciendo un wheelie que prácticamente se está fumando un puro, es porque llevas un sistema anti-wheelie con la moto que dices, quiero la moto a 40 grados y por mucho gas que des, la moto no se va para atrás. Se mantiene con la electrónica todo el rato Sí, sí. a 45 grados. Entonces, mi opinión respecto a estos sistemas en MotoGP, pues yo creo que hay demasiada electrónica, que hay demasiados factores externos que limitan las capacidades del piloto. Solo tengo que tirarme unos años para atrás. Recuerdo un accidente que tuvo Dani Pedrosa, que chocó, no recuerdo qué piloto era, que le seccionó el sensor de tracción de la Honda, de la RC211, y en el momento de abrir gas... Creo que fue con Hayden. Puede ser que fuera con Hayden. Pienso que fue Creo con que fue con Hayden. Hayden, lo descabalgó y Dani se fue al suelo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Al final, los pilotos de hoy en día, que para mí, o sea, el máximo respeto a todos ellos, desde el primero al último, cuando abren gas en una moto que está rondando estos niveles de potencia, o tienes fe ciega en la electrónica, o sabes que si no fuera por la electrónica eso es inconducible. O sea, ni del si box. nos tiramos... No salían ni del box. Si tú miras una carrera de 500 de hace 30 años, tú miras una carrera con Lawson, Rainey, Swans, Spencer, Garner y compañía, esas motos analógicas, eso eran potros salvajes. Esas motos, o sea, solo que te pasaras un 10% del acelerador te sacaba por orejas. No había nada de electrónica. La electrónica la tenías aquí en la muñeca. Sí, esa era la de electrónica. La de la muñeca, tú lo has dicho. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Pues que las motos están llenas. Tú ves el manillar de una MotoGP hoy en día y parece una PlayStation, ¿vale? Toda llena de botones. Una locura absoluta. Es una locura. Tengo la suerte, ya lo hemos comentado, de que conozco a varios pilotos y hablo con ellos y me dicen, tú no sabes lo que significa para nosotros mentalmente estar pilotando a esas velocidades y encima tener que estar controlando un cojón y medio, por orden de la expresión, de interruptores y de sensores en los mandos. Sí, me acuerdo perfectamente, porque cuando Pedro Acosta probó la MotoGP, cuando ganó el Mundial de Moto2 y se subió ya en Valencia a la MotoGP, me acuerdo que la única caída la tuvo porque se distrajo en pensar en uno de los botones y tenía que tocar un otro botón. Dice, al principio estaba conduciendo sin ninguno de los botones, pero como tenía que aprenderme cómo funcionaban los botones, me distraje un momento para pensar para qué servía el botón, ¡boom!, al suelo. Ese es el hándicap hoy en día de tantísima electrónica, que es lo mismo que ocurre en Fórmula 1. Tú ves un Fórmula 1 hoy en día y es un laboratorio con ruedas. Es horrible. Pues las motos igual. Yo no las sigo ya, muy aburrida. Tú entras en un box de MotoGP y ves una moto de estas encarenado y parece un computador. O sea, es increíble. O sea, todos los parámetros, los ingenieros, todos los telemetristas que tienen detrás, o sea, yo he tenido la suerte de que me enseñen toda la telemetría, toda la electrónica que tienen dentro y dices, esto es una locura. La NASA, lo que se está puede metida la a NASA ahí monitorizar. dentro. La NASA. Es increíble. ¿Pero qué os ocurre? Pues mi opinión, bueno, yo creo que tantísima tecnología también hace que, entre comillas, las carreras también sean bastante más aburridas, ¿sabes? Sí, Entonces, el nivel de competitividad es mucho más cercano, ¿no?, entre los pilotos, pero es muy aburrido. O sea, de hecho, joder, yo me acuerdo, la primera carrera que yo fui a ver con mi padre, creo que fue primero Superbikes antes de MotoGP, no estoy seguro, que fue en el circuito de Albacete. Maravilloso circuito, por cierto. Y me acuerdo perfectamente que las carreras de Superbikes eran un disfrute. Ahora, hasta las carreras de Superbikes se están haciendo aburridas. Bueno, fin de semana pasado que fue la carrera del Most. La de Supersport sí fue divertida. Sí, pero este fin de semana pasado fue la de Most en República Checa, con Toprak y Bulega, Bulega ahí dándose. Y era casi como MotoGP, bastante, entre comillas, bastante aburrido. Tú entras en YouTube y te coges cualquier carrera de hace 30 años de 500 y eso es un disfrute. Sí, con la 999 y la 748. Era otra cosa.
Colin Edwards, Ah, con Troy Bayliss, Cal Fogarty, sí, sí. se me olvida Per alguno por Arriba, ahí. que era de aquí, Ben unos cuantos pilotos Bostrom, también. Pep Sí, sí. Bostrom, Rubén Schaus, Rubén Saus, espectacular, Checa. Por cierto, sí, tú que tienes control en esto, conoces a mucha más gente que yo, convendría que si tú eres capaz de poder hacerlo, le dieras un sí, toque de atención a alguien que conozcas en el mundo de las superbikes, porque en la introducción de las superbikes, que vienen todos los grandes campeones que ha habido en diferentes épocas, sí. y se han saltado a Checa. Mm, Hablan de los mundiales bueno, pues eso, Bautista, 2 mundiales. Pero es que Checa también ha eh, ganado 2 mundiales y sí, me rechina porque además ha estado muy metido Checa en ese mundo incluso después de retirarse. sí, Entonces correcto, me correcto. rechina. Así que si eres capaz de dar un aviso por ahí, te lo agradeceré porque me alegrará que a Checa no se les olvide al toro, a nuestro Muy toro. bien. Y bueno, pues si quieres terminamos ya o te hago una pregunta que no es de la entrevista, pero que sé que es muy de actualidad, lo que tú prefieras. Dígame, dime. Bueno, ¿sabes lo que te voy a preguntar o no sabes lo que te voy a preguntar? No, no, no. ¿Qué Estoy crees en que va a ascuas. pasar con el asunto Jorge Martín? Porque la que se ha liado, la que se ha liado. Sí, sí. Vamos a ver, es un tema delicado. Precisamente es uno de los pilotos con los que mejor relación tenemos. Hace años que trabajamos con él y con todo su entorno. Y puedo entender los dos puntos de vista. Entiendo el punto de Ujú, vista de Jorge y entiendo el punto de vista de Aprilia. Hoy precisamente se ha hecho un comunicado oficial de Aprilia de que tiene vigencia de contrato hasta finales del 2026. Pero yo también entiendo de que Jorge no tenemos que dejar de lado de que el motociclismo de competición de alto nivel como MotoGP te juegas literalmente la vida. ujú, ¿Vale? Hay un podcast de Duro a la Vita donde Jorge Lorenzo está explicando delante de micro cómo el 2019 se retiró porque le dijeron que si se volvía a caer por el mismo sitio que se había caído se quedaba en silla de ruedas. Entonces, yo puedo llegar, puedo llegar, no, entiendo perfectamente que un piloto diga, le he perdido confianza a esta moto o tengo miedo de hacerme mucho daño cayéndome. Lo respeto profundamente porque al final quien se sube a la moto es el piloto, y en este caso Jorge. Entonces, claro, cuando yo creo que a todos nos es muy fácil opinar desde fuera, ujú. nos puede parecer algo como, lo ves en la tele, lo ves en Dazón y están yendo en moto, ¿no? Tú tienes que ver esos aparatos en el mundo real, tienes que ver a qué velocidad van, tienes que ver cómo esos tíos salen todos a pista y se están batiendo el cobre con el cuchillo en la boca. Ujú, ujú. O tienes la cabeza perfectamente amueblada o sales a sufrir. O sales a sufrir. Entonces yo puedo entender perfectamente que Jorge haya dicho, hostia, quiero aclararme un poco qué quiero hacer, ¿sabes? De Ujú. hecho, tristemente tenemos la noticia que en los últimos años hemos perdido algunos pilotos en accidentes graves o algunos que han quedado muy maltrechos. O sea, varios de los pilotos que tenemos actualmente y algún responsable de equipo, físicamente es un mecano. Es un mecano. Entonces, Ujú, yo puedo ujú. entender perfectamente que en este caso Jorge haya dicho, ostras, le he perdido la confianza a la Aprilia o le he perdido la confianza no a la Aprilia. Yo creo que a cualquier moto, ¿sabes? O sea, Sí, cuando sí. tú te has dado un castañazo de narices, te has recuperado, vuelves a subirte y te han estado a punto de atropellar y tener un accidente muy parecido al de Marco Qué Simoncelli, horror, qué horror, qué horror. No me lo recuerdes. O sea, es que fue. y mi máximo respeto, ¿eh? Mi máximo respeto. Entonces, esta pregunta, ¿cuál es mi punto de vista? Entiendo los dos, entiendo a Jorge y entiendo Ujú. también a la marca, porque la marca al final ha fichado campeón del mundo y la marca lo que quiere es defender, tener el Sus número colores, uno sus allí, ¿no? colores. Pero ¿Y qué crees que si te tuvieses que mojar? Que digo que la marca quiere defender sus colores, como debe ser. sí, Eh, sí. si te tuvieses que mojar, vamos, por lo que tú me das a entender, yo creo que Jorge lo que querría es subirse de nuevo una Ducati. En cuanto a confianza, ¿no? No lo sé, supongo que a una Ducati, vamos a ver, hoy por hoy parece una copa monomarca el mundial, Sí, sí, ¿sabes? sí, O sea, absolutamente.
estamos viendo. Es algo que lo estamos viendo todos los aficionados. O sea, tú ves las Ducati y un montón más de marcas. Pero vamos, las motos que están ahí luchando por el podio son siempre las italianas. Entonces dices, ostras, es un tema que no tiene fácil solución. Y yo creo que en el caso de Jorge, pues es un tema que va a tener que hacer de tripas corazón y ver cómo lo va a gestionar con Aprilia, ¿sabes? O sea, pero es una decisión suya. Mi opinión sincera, yo creo que la Aprilia es una muy buena marca. Creo que Aleix dejó una fantástica moto porque ha demostrado que la Aprilia muy bien. Y creo que en este caso lo que tiene que hacer Jorge es recuperarse plenamente, estar a full. Es un grandísimo piloto, aparte de una grandísima persona, que eso es lo principal. Y yo creo que estoy seguro que en el momento que pueda y esté a pleno rendimiento va a dar espectáculo y va a luchar. Con la Aprilia va a poderlo demostrar. Me gustaría mucho que lo pudiera demostrar con la Aprilia, porque va a callar muchas bocas, porque ya sabes que con estos tiempos de tonterías hay mucho bocazas de sofá, de televisión y de sofá, que no tienen ni idea de la realidad. Bueno, pues... A mí la gente que no conoce el mundo de la moto y critica y raja y habla gratuitamente, no sabe lo que es llevar una moto y no sabe lo que es llevar una moto de estas características y no sabe lo que es llevar una moto de estas características rodeado de 20 tíos más que van a por ti. Totalmente. Es que es como el juego de la liebre y el ratón, ¿no? O sea... O sea, el otro día lo hablábamos, de hecho mi madre lo mencionó y dice, estos chicos de alguna manera tienen que tener liberado el frontal. O sea, si no tienes liberado el frontal no te subes a una MotoGP. O sea, necesitas, en el sentido, con todo el respeto, pero que me refiero, que tienes una manera de afrontar la vida diferente cuando te subes a la moto. Sí, completamente. Es totalmente diferente. Que luego se cogen y de hecho, tristemente es así, cuando le pierden el respeto, pueden tener sustos. De hecho, si no recuerdo mal, Mike Haywood no murió en un circuito, Barry Sim no murió en un circuito, el maestro Ángel Nieto no murió en un circuito y Nicky Hayden tampoco murió en un circuito. Exacto. Y bueno, pues claro, si no llevas las medidas de seguridad, que es lo que voy a decir ahora mismo, que es, tengo una muletilla que siempre hago al final del programa y la quiero hacer contigo, que me hace ilusión, ¿vale? Pues como siempre, bueno, muchísimas gracias por la primera parte de la entrevista y con muchas ganas de cuando podamos organizarnos hacer la segunda. Fantástico. Un placer, de verdad. Como siempre, por favor, os lo pido. Poned siempre los intermitentes. Con eso ayudamos a que la gente que va detrás nuestro se pueda adelantar a cualquier circunstancia que pueda surgir mientras circulamos, ya sea en moto o en coche, pero en específico en motos, ¿no? Mirar por los espejos retrovisores. Con eso nos adelantamos a cualquier problema, a cualquier inconveniente que pueda surgir mientras estamos circulando, y a tener un percance que podamos evitar, ¿no? Tercero, abrochados siempre el casco. Llevar, que como diría Víctor, llevar un buen casco integral, que es el que realmente te va a salvar la vida. Buenos guantes con protecciones, buenas botas con protecciones y chaqueta con protecciones. Hoy en día las hay muy económicas, incluso para verano, una mínima chaqueta, evitarte una lesión de quedarte parapléjico es fundamental. Porque creedme, os pueden salvar la vida y sé de lo que os hablo. Debemos ir siempre a la defensiva en moto y con la vista a 150-200 metros hacia adelante para adelantarnos a los posibles imprevistos. Y por último, si tenéis un mal día, dejad aparcado el coche o la moto y podéis ir al trabajo, al colegio, a la universidad o a donde vayáis, en bici, que es súper sano, en patinete, que como he dicho no me gusta mucho, pero es más seguro que otras cosas, en transporte público o, si os apetece, como un día como el que hace hoy en Madrid, que supongo que será el mismo en Barcelona, podéis iros andando, que eso el corazón a la larga os lo va a agradecer. Y bueno, pues si os ha gustado esta primera parte, con Víctor Bertrán y conmigo,
darle a like cuando lo subamos a YouTube, compartirlo y pues que rule y que lo pueda disfrutar la gente que nos gusta y que tenemos ese veneno en la sangre maravilloso de las dos ruedas. Y bueno, una vez más, un placer, que tengas muy buena tarde, que disfrutes el viernes mañana en el evento, que ya te preguntaré. Y nada, pues... Muchísimas gracias, David. Un placer. A vosotros, y preparamos la segunda parte con algo más. A ver si podemos dar un contenido también atractivo con el casco y alguna cosita más. Sí. Las preguntas las haremos y a lo mejor menos incidir en cada pregunta, pero que sea un poco más dinámico tal vez. Muy buena idea. Sí. Te recordaré. Incluso poner algún ejemplo. Si puedo conseguir el Arai de aquí, también lo traería también para que lo veáis. Genial. Joder, sería una pasada. Fantástico. Pues muy buena tarde.